¿sí? Repito, por cuestión de la grabación, estamos ya en la clase 9. Estamos chequeando el tema de los cronogramas. Seguramente vamos a extender la fecha de lo que es el TP2 para que tengamos un mes entero, ¿sí? Hasta el 18 de junio. A partir de ahora tenemos 1, 2, 3, 4 semanas para trabajar. Les comentaba que dejé dentro de la carpeta de trabajos prácticos, ¿sí? Acá en el Drive, dejé 2 imágenes, ¿sí? Que después quiero que las descarguen para que las veamos. Estas dos que se llaman Lego piezas y Lego dimensiones. Igual les voy a pasar el link desde acá, desde el chat. A ver, acá tengo los links. Así lo descargan más rápido. Este es uno. Y este es el otro. ¿Sí? Porque a partir de ahora, una vez que nosotros ya nos metimos con Rhino, empezamos a trabajar con algunas herramientas básicas. Ya conocemos la interfaz, conocemos como lo elemental, ¿sí? Después de terminar los primeros ejercicios con la primera instancia del primer TP, si ya podemos entrar a GRASS y empezar a trabajar con la parte fuerte de la materia. En su momento les comenté que nosotros dentro del modelado paramétrico íbamos a trabajar, ¿sí? Combinando algunas cuestiones también que tienen que ver con programación. Algunos conceptos vamos a empezar a ver, ¿sí? Este programa no sé si se los mostré en algún momento, Tinkercad, creo que se los mencioné, pero no lo vimos en profundidad. ¿Sí? Esto es parte de Autodesk, es un programa que lo pueden trabajar en línea para modelado. ¿Sí? Acá dentro de Tinkercad pueden realizar modelado, programar piezas, ¿sí? Programar diseños, integrar también con electrónica. Y viene al caso porque la idea de a partir de ahora, ¿sí? Con las herramientas que tenemos desde Grasshopper, es empezar a enfocarnos no tanto en el diseño o en el modelo, sino en crear un proceso, ¿sí? De diseño, crear una secuencia de operaciones para llegar a un resultado. ¿Sí? Como vieron en el parcial, nosotros fuimos realizando y yo les pedí que fueran escribiendo las operaciones y las herramientas que iban utilizando, ¿sí? Porque a partir de ahora la idea es empezar a ejercitar esto de pensar, bueno, ¿cómo llego a esta forma? ¿Sí? O ¿cómo llego a un resultado específico? Le voy a dar play a esto. ¿Sí? Partiendo de lo que es geometrías base y operaciones que, bueno, que nosotros en diferentes programas las repetimos, generalmente cuestiones de booleanos, herramientas de transformación, de rotar, mover, escalar, biselar, unir. ¿Sí? Esto de acá es un ejemplo de la lógica que vamos a seguir, no va a ser algo similar, tal cual, ¿sí? Porque en Grasshopper trabaja con otro sistema, pero para que tengan en cuenta que vamos a estar modelando pensando específicamente en cada operación, ¿sí? En cómo se va a crear ese modelo, que ustedes en realidad ya lo vienen haciendo esto, ¿sí? Nada más que lo vienen haciendo creando, ¿sí? Cada una de las herramientas y trabajándolo manualmente. ¿Sí? Pero la idea ahora es empezar a automatizar algunas operaciones, ¿sí? Para que a lo largo de este proceso podamos crear un resultado final con parámetros y con las operaciones que ya conocen, pero hacerlo de manera automática. Entonces vamos a estar mezclando un poquito de lo que es el modelado 3D, que ya trabajan también con otros programas, pero vinculándolo con algunos conceptos de programación. ¿Sí? Básicamente acá lo que estamos haciendo desde Grasshopper y desde Rhino va a ser crear, ¿sí? Una secuencia, modelar a través de programación. Vamos a crear lo que se llama un algoritmo, ¿sí? Que sería una secuencia de pasos para llegar a un resultado. En este caso es crear nuestras piezas. ¿Sí? En este caso, bueno, este es el ejemplo de Tinkercad, que tiene una secuencia más
vertical, ¿sí? Pero a la larga es lo mismo, nada más que bueno, el resultado final en este caso se visualiza diferente, pero a la larga terminan siendo procesos similares, ¿sí? Nada más que acá hay otro tipo de vínculos que se pueden realizar. En esto es una secuencia lineal de operaciones, ¿sí? Y en este caso, que es un poquito más complejo, que lo vamos a ver, desde el GRASS podemos generar no solo secuencias, sino que volver en algún punto hacia atrás para corregir algunos errores y sí terminar en un resultado final. Y entonces la lógica va a ser ir pensando cómo llegar a generar nuestros modelos. El ejercicio que vamos a hacer esta semana y bueno, la que viene va a ser armar este personaje, ¿sí? Modelarlos desde cero. Son varias piezas y vamos a ir pensando cómo se arma cada una. Y la idea es que quede unida cada pieza y después podamos combinar a través de una operación booleana el resultado final. Sí, por eso, bueno, esas dos imágenes que les pasaba desde el Drive. Sí, estas dos, después descarguenlas, las vamos a estar utilizando. Que las descargué. Ese de Lego lo armamos con el Grasshopper. Por ahora, sí, los voy a ir guiando porque lo vamos a hacer juntos. La idea al principio es empezar a pensar, bueno, cómo armo cada forma. ¿Sí? Cómo modelo de la forma tradicional que lo estamos haciendo ahora, bueno, cómo modelo la cabeza y bueno, puedo usar, puedo empezar por un cubo o puedo usar directamente un cilindro desde acá y darle la forma después. ¿Sí? La idea es llegar en la menos cantidad de pasos posibles al resultado final. ¿Sí? Que eso sería como ir puliendo el proceso de cómo se crea cada una de las partes. Digo, tal vez esto empezó directamente con un cubo, no empezó desde el dibujo de las curvas, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a ir armando de a poco, así no, esto no lo vamos a hacer apurado porque es parte de diseñar el proceso de cómo se crean las piezas y hay muchos caminos, ¿sí? Y así como ustedes en el parcial también tuvieron que ir comentando, bueno, qué hicieron primero, segundo, tercero para llegar al diseño. La idea ahora es empezar a tener en cuenta eso más que nada, ¿sí? Empezar a pensar en el proceso más que en el resultado, ¿sí? Porque ya conocemos las herramientas de base que utilizamos, ¿sí? O sea, si yo les digo cómo crear esta forma, ustedes me podrían decir, bueno, yo dibujo circunferencia, extruyo, uso operación extruir, vuelvo a utilizar circunferencia, vuelvo a extruir, después utilizo operación booleana y genero la forma final. O al final utilizo biselado o, ¿sí? O el fillet para terminar de pulir la forma. Entonces esa secuencia que nosotros pensamos ya y la vamos armando, la idea es poder escribirla, ¿sí? Poder hacer algo similar a lo que hace acá. Bueno, esto es como más pulido, pero ir pensando esa secuencia que en su momento la escribieron desde el parcial, ir pensándola ahora, ¿sí? Para el TP. ¿Sí? Bueno, primero necesitaría la imagen de referencia, las medidas para ir armando la pieza. Segundo, haría tal operación, después se repite. ¿Sí? Bueno, la idea es como ir anotando, lo vamos a hacer en borrador y después vamos a ir entrándonos de a poquito a pasar ya con un borrador o con un boceto, lo vamos a ir pasando en limpio todo en el Grasshopper. ¿Sí? Entonces, como idea, nosotros hoy por hoy ya vamos a empezar a trabajar creando estos algoritmos, ¿sí? Que nosotros hacemos algoritmos todos los días, desde que nos levantamos ya. Si necesitamos cocinar o si necesitamos hacer alguna operación, siempre estamos creando pasos, ¿sí? Secuencia de pasos. En este caso vamos a ponernos a pulir, ¿sí? Vamos a pensar qué operaciones, ¿sí? Qué operaciones dentro del programa voy a necesitar para llegar al resultado final, que es crear la pieza ya terminada, el personaje parado, ¿sí? La idea es armarlo al Lego y que quede paradito, ¿sí? Y todas las piezas unidas, ¿sí? Que sea un sólido completo. Ese sería como el resultado final, pero bueno, lo vamos a ir armando de paso. La idea al principio es, ¿sí? Empezar a pensar cuál es la secuencia de las operaciones. Esa secuencia la vamos anotando, digamos, escribimos los pasos que haríamos en una hoja. Sí, necesitamos hacer o en un Word, si lo quieren armar desde un Word. La idea es que ustedes vayan anotando.
¿Cómo? Pero, digamos, ponemos plano de referencia, imagen de referencia, escalar y todo así vamos poniendo los pasos, digamos. Sí, sí, lo que se les venga a la mente primero, sí, o sea, porque ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a modelarlo de la manera tradicional, como venimos trabajando, y vamos a ir anotando los pasos. Y una vez que lo terminemos, o sea, el primer paso de todo sería modelarlo como lo venimos haciendo, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a entender los procesos, porque cuando tengamos listo vamos a decir, ah, pero esto lo podría haber hecho creando directamente un sólido de acá y con 2 operaciones más ya estaba, en vez de dibujar la pieza y demás. ¿Sí? Entonces el primer paso va a ser modelarlo con lo que ustedes ya saben, hoy por hoy desde Rhino, ¿sí? Empezar a modelar cada una de estas partes con lo que ya saben, ¿sí? Empezar a modelar con el procedimiento que ya sabemos tradicional, pero ir anotando, ¿sí? Esa secuencia que van haciendo, el modelado tradicional, ¿sí? Que van ustedes seleccionando las herramientas, tomando las medidas, ¿sí? Ajustando después si hay que ajustar alguna medida o hacer alguna transformación. ¿Sí? Todas esas cosas, a medida que ustedes van modelando, ¿sí? Porque la idea es que ustedes vayan dejando el rastro, así como les pedí que dejaran todas las curvas y demás elementos en la escena, ¿sí? Que vayan dejando todo, pero en paralelo que vayan anotando, ¿sí? En un papel, en Word, ¿sí? En donde quieran, pero que vayan armando un boceto, una secuencia de cómo llegaron a ese resultado. ¿Sí? Yo voy a, bueno, si nos da el tiempo ahora o a partir de mañana ya voy a empezar también a modelarlo. Acá yo ya había comenzado, pero voy a empezar de cero. Cada uno tendrá un proceso diferente porque hay muchas maneras de llegar a un resultado final. Pero la idea es que después de que modelen cada pieza y lleguen a armar el personaje, como venimos trabajando, bueno, decir, bueno, de todos esos pasos que hice, ¿qué pasos están de más? O cómo podría pulir el proceso para hacerlo en menos pasos, ¿sí? Para llegar al resultado final. Entonces la primera etapa sería empezar a pensar cómo crear la pieza, ¿sí? El objetivo, en primera instancia, va a ser, bueno, tener el personaje terminado, ¿sí? Creado como un sólido todas las partes. A ver, voy a abrir una imagen. ¿Sí? En principio sería tenerlo armadito. Después vamos a ver algunas cuestiones de, bueno, de materialidad también que no vimos. Cómo agregarle color y materiales. ¿Sí? Hasta llegar, si quieren, a armar ya un render directamente desde el Rhino. Eso todavía, bueno, lo tenemos pendiente, pero lo vamos a hacer para poder llegar a pulir la pieza. ¿Sí? Pero la idea final, como primer objetivo, sería, bueno, modelarlo como lo venimos haciendo, ¿sí? De primera instancia, entre hoy y mañana vamos a estar modelándolo de la manera tradicional, tomando las medidas, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que ir haciendo en paralelo es anotando todas las operaciones, ¿sí? Todas las que hagan, todas. Acá tenemos que empezar a ser específicos, ¿sí? Porque el paso que va a seguir es decirle específicamente acá a la máquina qué operación tiene que hacer, con qué medidas y demás, ¿sí? Para lograr el mismo resultado, pero de forma automática. Entonces, en un principio sería modelar así como lo venimos realizando, anotar toda esa secuencia de operaciones. Con eso ya van a tener bocetado, ¿sí? Lo que es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es ese conjunto de operaciones que ustedes van a estar escribiendo, ¿sí? Y una vez que tengamos ese borrador en mano, ¿sí? En paralelo vamos a ir viendo las operaciones y las herramientas que tiene el Grasshopper para traducir, ¿sí? Cada operación o toda esa secuencia que ustedes crearon, traducirla dentro del Grasshopper, ¿sí? Con los elementos que tenemos desde acá. Y lo voy a abrir. Si no, no vamos a empezar de cero, sino que vamos a tener esta primera etapa de modelarlo de manera tradicional, como para ya tener una idea, bueno, por dónde empiezo a pasar todo eso en limpio, ¿sí? Y empezar a pasar cada operación, que las tenemos acá las operaciones, ya para armar en un documento lo que sería el resultado final. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, sería esto, ¿sí? Modelar cada pieza por separado, ir anotando. Si quieren pueden numerar las piezas, que eso está bueno y es una buena práctica. Pieza 1, la cabeza, pieza 2, torso, pieza 3, fíjense que acá
vamos a optimizar porque como hay simetría, es necesario solamente modelar una, anotar el proceso de una y después ya es directamente duplicar. ¿Sí? Lo mismo que el brazo. En general sería 1, 2, 3, 4 porque la mano se saca, 5 piezas. ¿Sí? 6, en realidad, bueno, acá tiene esta pieza de la cadera es separada, ¿sí? Así que serían 6 en total. Esta parte es otra pieza. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 el brazo y 6 la manita. Y serían esas 6 piezas que habría que modelar de manera tradicional. Y acá, bueno, voy a necesitar de su ayuda también para que chequemos algunas medidas. ¿Sí? Porque hay medidas generales, pero por ejemplo falta la medida del brazo, que estoy buscando en internet alguna imagen que salga bien. Las medidas, esta la verdad que salen en varias imágenes. Sí, esta imagen la busqué y salían, bueno, las medidas que eran similares en todas. O sea que estas sí concuerdan, pero estarían faltando buscar bien en internet las medidas de lo que es el brazo, como para que manejemos las mismas medidas todos para modelarlo, por lo menos los mismos parámetros. Sí, yo este lo busqué directamente, a ver. ¿Cómo lo busqué? Lego minifigura o Lego character y salen un montón, pero si lo buscan como blueprint, sí, vamos a tratar de buscar todas las medidas que faltan para que trabajemos con las mismas. Sí, fíjense cómo lo busqué, o Lego directamente blueprint y salen. Las medidas de estas piezas las tenemos, faltarían las del brazo y de la mano, pero bueno, eso si quieren ya lo terminamos de definir mañana, porque para empezar como que ya tenemos por lo menos el torso, la cabeza y las piernas, pero sí, bueno, faltan un par de medidas que las vamos a anotar, ¿sí? Necesito que después me ayuden a buscar esas medidas, porque no... Algunas concuerdan o no están en el sistema decimal, ¿sí? Están en el sistema inglés. No se pasa. Problema con eso. Sí. Pero si tomen de referencia, como para comenzar, tomen las referencias que están en esta imagen, que son las que les subí. La otra imagen en realidad no tiene medidas, pero sí tiene las partes bien definidas. ¿Sí? Esta es la de piezas. Y si después encontramos una de mejor resolución, nos va a ayudar, pero por lo menos acá salen bien definidas cada parte. El torso, la parte esta del centro donde se encajan después las piernas, el brazo, esta parte que es la mano que se mete. ¿Sí? Sí. Hay que modelarlo con esos detalles que no se ven, digamos, los encastres. No, por ahora no. Porque, o sea, todo lo que es internamente no tenemos las medidas, así que solamente vamos a hacer la forma exterior. Bueno. Sí, lo vamos a guiar con si encontramos las medidas bien de las piezas, porque en general aparece todo el personaje armado. Sí, pero no nos salen las medidas específicas de las partes internas. Si no nos ponemos de acuerdo, definimos algunas medidas y sí, ahí lo podemos definir ya. Pero por ahora, yo les recomiendo que empiecen con la parte del torso, que es lo más sencillo. La cabeza, que sí está definida en la imagen. ¿Sí? Esta parte del torso y cabeza sí están todas las medidas. Las piernas, en la combinación de estas medidas más las que están acá, se pueden armar. ¿Sí? Tal vez vaya a faltar un poco de información con la parte de la cadera, esa pieza que une. Faltan un par de medidas, entonces ahí necesito que busquemos a ver qué medidas encuentran en internet. Bueno, acá justo acá abajo salen algunas, pero no están todas. Por ejemplo, no tengo ahí el radio o el diámetro de esta parte donde encaja cada una de las piernas. Sí, faltan un par de medidas que necesito que nos pongamos de acuerdo para trabajar con las mismas. Pero con esto ya como que... profe, ¿en milímetros o...? Esto está todo en milímetros. Ah, sí, ahí arriba. Este sí está en milímetros y bueno, acá tiene una relación también con las escalas. Si no, podríamos buscar acá mismo en esta página.
Yo la verdad estoy buscando, pero no encontré una imagen en buena resolución. Eso lo dejamos ahí como pendiente. Sería buscar las medidas de lo que son los brazos, ¿sí? Estas partes, y de la cadera, que no tenemos muchas dimensiones. Empezamos en sí, digamos, a modelarlo. Sí, por lo menos la parte del torso y de la cabeza ya pueden armarlo con las medidas que están. Pero acá hay cosas que no están definidas todavía, por eso quiero ver si encontramos las medidas de esas que nos faltan, ¿sí? De cómo armar la manito y el brazo este también que no está. Y por lo menos con esas pueden empezar. Entonces, para repasar un poquito cómo vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar ya a trabajar con el GRASS, pero primero necesitamos armar, ¿sí? Esta secuencia en la medida que ustedes van a ir modelando, que vayan anotando qué operación o qué herramienta van utilizando. ¿Sí? Van a ir utilizando herramientas y van a tener siempre un resultado en la geometría, ¿sí? O sea que mientras voy modelando, yo tengo esta geometría, le realizo una operación, por ejemplo extruir, ¿sí? Me resulta en otra geometría. Ya acá tendría un prisma, ¿sí? Un cubo. Me cambia la geometría, entonces también anoto eso. Cada vez que nosotros aplicamos una operación, la geometría va cambiando. Entonces el resultado de lo que era esta geometría con lo que era antes cambió, ¿sí? Por más que sea la misma pieza, la secuencia que nosotros vamos a seguir siempre es esta, ¿sí? Operación, donde nosotros agregamos parámetros, me da como resultado una geometría nueva. Vuelvo a aplicar una operación, con medidas específicas, voy a tener una geometría nueva, ¿sí? Por más que sea el mismo objeto, la geometría va cambiando, ¿sí? Se va puliendo la forma, pero siempre se repite esto, ¿sí? Operación, parámetros, geometría, ¿sí? Operación, parámetros, geometría. Eso mismo después lo vamos a ver reflejado también en el GRASS. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos la prueba de empezar a dibujar desde cero con un cubo? Bueno, nosotros íbamos creando nueva geometría y al resultado final, ¿sí? De toda esa línea le hacíamos algo que se llama un bake o lo cocinábamos para que lo muestre, pero bueno, la geometría en sí va cambiando a lo largo del proceso. Entonces por ahora, ¿sí? Nos enfoquemos en generar este boceto de todas las operaciones, ¿sí? Escribiéndola, una lista así de todas las operaciones que fui aplicándolo, aún si moví la pieza, ¿sí? Es importante eso. Fíjense acá cómo lo va armando en este caso, que bueno, es otra secuencia, pero la idea es la misma, ¿sí? Genera operación, movió la pieza, ¿sí? O sea que acá en la programación hay una línea que dice, bueno, se movió tanto la pieza, después se rotó tanto específico. Ya nos vamos a poner en detalle eso más adelante, pero para que tengan en cuenta que cada pasito, ¿sí? Ya por minúsculo que sea, se va anotando, ¿sí? Para que siga como resultado final la pieza. Desde Grasshopper lo que vamos a poder hacer es algo muy similar a esto, ¿sí? Vamos a poder animar el resultado final. De lo que vayamos armando, ¿sí? Vamos a poder hacer un videito después al final de bueno, todo el proceso de cómo se construyó. Esto tiene la opción acá para generar una animación y que se vaya mostrando bueno, cómo se va construyendo. Así como lo tiene el Tinkercad, bueno, vamos a tener algo similar, ¿sí? La idea es que sea algo muy parecido. Estoy chequeando el chat por si escriben, porque por ahí no tienen activo el micrófono y estuve hablando un rato largo y no me fijé si había alguna consulta. Sí, pero para comenzar, bueno, les voy a dejar igual el PDF este y las medidas del personaje, ¿sí? Del modelo que vamos a armar. Yo creo que ya mañana vamos a estar avanzando bastante con el modelado. Yo voy a empezar de cero también. Voy a ir haciendo la misma secuencia. Escalé la imagen, ya la cargué en el Rhino y escalé la imagen usando la front del personaje completo y los 41 milímetros que tiene ahí. Estará bien. Claro, pueden tomar de referencia cualquiera, mirá, o bueno, 20, sí, mejor, o 15, ¿sí? o la parte del torso. Sí, por la pieza que empiecen,
Tomen con el sí, chip. claro, sí, ahora estaba pensando eso, voy a empezar por el torso, pero... Y ya lo escalé ahí, todas las otras están en la misma imagen, están proporcionadas. Están proporcionales, sí. Sí, están a lo sumo apenas leve que cambia, pero sí se mantiene. Ya estaría escalada entonces. Eso sí. Y bueno, sigamos con las mismas rutinas, ¿sí? Trabajar por capas. ¿Sí? Trabajemos cada pieza después cuando ya esté terminada, pongámoslo en una capa específica. ¿Sí? Tengamos como siempre las mismas operaciones con las que trabajamos en el parcial y respetemos lo mismo, ¿sí? Trabajar por capas e ir dejando todo el rastro de curvas también en una capa. La pueden esconder después, pero dejarlo todo ahí, no borrar nada. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a seguir modelando con esto. ¿Sí? La idea es que me ayuden a buscar las dimensiones que faltan, ¿sí? Porque acá el brazo no hay nada directamente. No tengo las dimensiones de estas dos piezas. ¿Sí? Y acá, bueno, hice una recopilación de algunas de las herramientas con las que ya trabajamos. Ya sea en curvas, en superficie o en sólidos. Nosotros venimos trabajando con todas estas. La idea es que después, cuando ya tengamos anotado, bueno, la secuencia para construir cada pieza, que pasemos ¿sí? el nombre de cada operación al GRASS. Si dentro del Grasshopper, por lo menos la versión que yo tengo, no sé si ustedes también, está en inglés. Después voy a fijarme si consigo. ¿Cómo? No se ve... ¿Se ve o no se ve? Como cargando. Ahí ahora estoy en el... No está como cargando, aparece un cuadradito cargando ahí. ¿Los demás? Ahí estoy en el Rhino. Me figura lo mismo, así como si estuviera cargando. A ver, bueno, voy a salir. Stop streaming. Sí, ahí se ve. Ahí se ve igual. Bueno, yo ahora estoy en el Rhino. Estoy mostrando la interfaz del Rhino. Y acá, bueno, el PDF este se los voy a dejar también cargado. Ahí sí me figura que se está pudiendo Sí, ver. ahí se ve. ¿Sí? Ah, ok. Fíjense que de todas estas operaciones generalmente utilizamos polilínea, extrude, bueno, las operaciones de booleano, a lo sumo para dar algún detalle del bisel, simetría, ¿sí? Y ya entrando en alguna cuestión más específica del modelado siempre son las mismas, ¿sí? Nosotros empezamos siempre con curvas, el extrude en este caso se utilizó en todas. Aparte tenemos diferentes formas de extruir, ¿sí? Pero acá estamos usando siempre el extrude a lo largo de un plano directamente, ¿sí? De manera recta. Lo mismo que para generar estas piezas, tal vez no es necesario dibujarla como venimos haciendo desde el contorno, sino que utilizando ya los sólidos, el cilindro o la caja que tenemos acá, puede llegar a ser más rápido, pero bueno, ármenlo como ustedes consideren al principio, después vamos a ir puliendo las operaciones. Armé la parte del torso ahí, lo que no sé es cómo después darle el ángulo ese que tiene dado. ¿Ese? Claro, Ese corte. Sí, ese tiene. Nada, tengo una caja con las medidas generales, pero sin inclinación. Bien, entonces ahí tendrías que usar o el Box Edit. Ah,
que era O sea, para... podemos... Ah, Sí, que es para modificar las medidas. Estaba acá, Box Edit o edición de caja. ¿Sí? O si no, utilizar la secuencia que vos ya conocés. O sea, la idea es que armen desde lo que ya conocen. pero yo lo usé el box edit para darle el espesor, pero para darle el ángulo con el box edit también se puede. Puedes usar el Box Edit o desde el sólido está esta que te muestra los puntos de control de la pieza. O sea Aquí que, con el con 3D Max, digamos. claro, ahí puedes modificar directamente. Uy, podés seleccionar los puntos y mover específicamente con parámetro cuánto querés que se meta. Si lo tenés así recto, ahí puedes tomar la medida, digamos, como a ver cuánto sería. Acá tenés 11 arriba y abajo es 15, creo. ¿Es 15 la diferencia? A ver. A ver, si lo tenés, te lo estoy tapando. Sí, 15. Sí. Ah, claro, entonces arriba le doy 11 y listo. Claro, sería 2 y 2. 2 de cada lado tenés que desplazar. No, para adentro y para abajo. Sí. O sea, y aparte tenés, acuérdense esto de ir anotando todo lo que hacen, porque hoy por hoy lo que necesitamos básicamente es esto, de que ustedes vayan armando el boceto, ¿sí? De todas las operaciones. Ahora moví tal pieza, después hice tal otra. ¿Sí? Eso es lo que, no, lo que vamos a necesitar después para pasar el grasa. Y bueno, yo voy a empezar también de cero, voy a hacer uno nuevo. Igual esto lo tengo guardado, era para mostrar nomás. Trabajemos en milímetros, ya con la plantilla que viene predeterminada. Recuerden que nosotros podíamos configurar acá la grilla, ¿sí? Cada una de estas subdivisiones podíamos editarlas para que sea una medida específica, así que directamente sea un milímetro. Yo si activo el grid snap, ¿sí? Cuando voy dibujando por milímetro específico, como para no tener decimales ahí. Es como una manera de evitar algunos errores. Y hay dos tipos de línea. Fíjense que la línea más suave sí son los milímetros. Y esto ya sería un centímetro completo. La línea más gruesa. También depende de dónde, por ejemplo, yo puse imagen y también depende de dónde te quede, porque si no te queda bien alineada con la grilla, Claro, por ahí te queda... Claro, si tenés el grid activo, por ahí cuando vas a escalar no te queda justo. Eso sí. pues yo la puse y cuando le quiero, digamos, si quiero dibujar el contorno, me va a 1 milímetro, me va, por ejemplo, cuando avanzo canchito me va a 1,78. Así me va saltando. Claro. Bueno, sí, ahí después igual con el box ahí podés cambiar las dimensiones. Sí, con esta herramienta que teníamos acá. Yo directamente le voy poniendo la medida y ya está. Sí, también. Sí. Sí, vamos a estar trabajando con tres elementos. Las operaciones que ya conocemos, la geometría, que es lo que va resultando de las operaciones, ¿sí? Y los parámetros. Básicamente los principales, ¿sí? Posición, rotación. En muy pocos casos vamos a cambiar la escala, pero sí vamos a usar mucho de modificar la posición de la pieza, ¿sí? O estar rotándola. Esto sí lo vamos a tener en cuenta después para de alguna manera automatizar toda la creación del modelo. ¿Sí? Y los parámetros, porque cuando hablo de parámetros necesito específicamente las medidas y bueno, eso ya me voy a poner a buscar las medidas que nos faltan. ¿Sí? Si ustedes encuentran algún gráfico dentro de los que aparecen acá, los podemos tomar. Y si no, puedo que consiga directamente una copia original, bueno, del modelo terminado y de ahí saque las dimensiones. En GrabCAD puede que esté. Sí, en la librería. Acá, a ver si encontramos.
igual habría que chequear si tiene las medidas que estamos trabajando, pero sí hay un par. Bien, está en formato solid. Bueno, después lo voy a bajar para ver si esta no sirve. Si tenemos de base, que lo voy a anotar ya que estamos. Ahí está. Dentro de las piezas Lego tenemos la cabeza, modelar después el torso, ¿sí? Modelar una pierna, la pieza de la cadera que une las dos, brazo y bueno, las manos y una mano. ¿Sí? Esas serían las 6 piezas de base. Después bueno, se duplican las que se repiten. Y ahora ponemos las operaciones que hacemos para crearla. Sí, acá bueno, la idea es como ir armando, por ejemplo, bueno, empiezo con el modelado de la cabeza. Entonces de acá voy a empezar a escribir acá el proceso, ¿sí? La idea es como que ir tener un orden, ¿sí? Sería como el modelado primero de la cabeza, tales operaciones, ¿sí? Después de esto la idea es tener este boceto de toda la secuencia. Imagen de referencia que la cargamos, pongo la ponemos como en general pieza, imagen de referencia y lado. Por ahora sí, o sea, después nos vamos a poner en detalle, decir, cargar imagen en la tal posición y demás. Sí, lo mismo que cuando usted va modelando acá arriba, recuerden que en el comando tienen toda la lista de operaciones que van haciendo, todos los clics, ¿sí? O toda la herramienta que van activando les queda acá, ¿sí? En la parte superior. Si se olvidaron alguna o se olvidaron de anotar algo, está acá toda la lista de lo que van haciendo. ¿Sí? O si quieren copiar parte directamente desde ahí, después pasarlo, también pueden sacar directamente desde ahí. Está bueno ir chequeando los nombres en inglés porque, bueno, por ahora la verdad no encontré otra versión. El Grasshopper, chequeen ustedes si lo tienen en inglés, calculo que sí, pero me estoy fijando en internet y no ha salido un plugin aparte. ¿Sí? O sea que las operaciones que quiera ingresar desde acá, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, bueno, extruir, y los nombres en general sí van a estar en inglés, así que si quieren chequear los nombres, si tienen la interfaz en español, fíjense si acá arriba les aparecen en inglés, ¿sí? Los comandos. Yo, por ejemplo, hago una curva, ¿sí? Y el comando se llama, bueno, rectángulo. Ese es el nombre específico para crear esta pieza. Entonces después del grass voy a utilizar ese nombre, o lo voy a buscar así la operación, ¿sí? O si tengo que extruir esto, ¿sí? En mi caso si lo tengo en inglés me aparece como extrude directamente, extruir curva. Esa es la operación y ese es el nombre que después voy a utilizar también de base. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que arriba acá tienen la lista de todo lo que van haciendo, si se olvidan algún paso para chequearlo. Pero sí que vayan armando en paralelo. ¿Sí? Esto lo voy a guardar. Un archivito, bueno, con todas las operaciones que ustedes consideran para llegar a la pieza final. La idea es optimizar, ¿sí? En menos pasos posibles
el proceso. Pero como para comenzar, háganlo como se les ocurra, o lo que se les venga primero a la mente. Después vamos a ir sacando algunos pasos, seguramente vamos a ir limpiando un poco el proceso. Piezas Lego, ahí está. Si tengamos en cuenta esto, son 6 piezas en total. ¿Sí? Y podemos tomar de referencia acá, como les comentaba, vamos a estar trabajando con 3 elementos: operaciones, que son las herramientas, geometría y parámetros, que son las medidas que vamos ingresando, ¿sí?, para ir modelando. Entonces podemos tener como referencia a eso, tenemos lo que es operaciones, ¿sí?, trabajarlo con algún color, geometría, otro color, y parámetros, ¿sí?, para encontrar rápido visualmente todas las herramientas. Y voy a tomar un código de color como para poder identificar acá qué es cada cosa. Geometría y parámetros. Y entonces acá cargar imagen, ¿sí?, imagen de referencia. Después veré, ya vamos a pasar en limpio cómo se llama esa operación y demás, pero la idea es que ustedes vayan escribiendo qué van haciendo, lo mismo que hicimos en el parcial. Cargar imagen, escalar 2D. Es más, esto iría antes de todo. Es como que la operación de escalar y demás es antes de empezar a modelar, básicamente. Debajo de pieza, digamos, por poner realmente como generales para todos son. Claro, acá como categoría general sería piezas, pero también tengo una cuestión de previa que puede ser el seteo de la escena, digamos. Yo antes de comenzar a modelar cualquier cosa, primero puse en una capa específica la imagen de referencia, ¿sí?, todas esas cuestiones antes ya de empezar a modelar. Que lo mismo, algunas cosas sí las vamos a hacer desde Rhino al principio, después ya todo el proceso lo vamos a cargar directamente desde Grass, pero anotar todo, ¿sí? Ya, modelado. Yo acá podría poner primero, vamos a hacer esto más abajo, esto lo voy a poner arriba. Secuencia. O proceso de modelado, lo vamos a escribir acá directamente. Bien. Esto es solo una referencia que puede estar por encima. Entonces, el proceso de modelado sería como mi inicio. ¿Sí? En programación, bueno, si alguno tiene alguna noción, lo que se suele hacer es indentar, ¿sí? Indentar. ¿Sí? Que básicamente indentar es meter, a medida que uno va escribiendo, ¿sí?, con la tecla Tab. Yo con la tecla Tab, dentro de piezas, hice una indentación, quiere decir que metí esta categoría dentro de piezas. ¿Sí? Y a su vez después metí todas las operaciones dentro de cabeza. Fíjense cómo se va corriendo hacia adentro, ¿sí?, cómo van cambiando los márgenes. Pero esto nos ayuda a la larga, después cuando lo veamos todo el proceso escrito, a reconocer qué operación está dentro de cada proceso. ¿Sí? Es como para ir haciendo una categoría, una subcategoría dentro de otra.
En programación en general se suele utilizar esto. Fíjense que acá a ver si en Tinkercad, bueno, en este caso es todo lineal, pero había uno nuevo que sigue con esa lógica, ¿sí? El proceso general es este, después estas operaciones están dentro de esta, ¿sí? Eso es la indentación. Es una manera de ir organizando los pasos. Entonces eso sería como ahora para empezar. Yo acá voy a poner, por ejemplo, configuración de escena, que es lo que voy a hacer antes de empezar a modelar. Esto en realidad nos va a estar ahí. Lo voy a poner acá dentro de esta. Y acá sí voy a empezar con extruir, dibujar curva. Crear geometría, que es una operación, pero como resultado me va a dar una geometría. Por ejemplo, acá voy a tener como resultado, voy a utilizar otra, yo utilicé números, puedo utilizar letras como para tener otra secuencia. Acá me creé, por ejemplo, un cilindro. Y esto es geometría, así que es color verde. Y dentro del cilindro tengo las dimensiones o los parámetros de esa geometría. ¿Sí? Que tiene, por ejemplo, altura tanto. Sí, altura igual a 10, diámetro tanto. Aquí es un ejemplo, metro 15. Y esto sería azul. Entonces tengo operaciones, me dan resultado geometría con tales parámetros. Y así continúo, digamos, con las demás piezas. Cada vez que voy a ingresar una operación, seguramente estoy ingresando valores, así que lo voy anotando eso también. ¿Sí? Si les sirve de referencia, igual después lo voy a pasar en limpio esto. Se los dejo cargado ahí en la carpeta de trabajos prácticos. Pero bueno, ustedes avancen con lo que es modelado. Sigan los pasos como venimos trabajando. Después vamos a meternos de lleno con lo que es pulir las operaciones y demás. Hay muchas formas de llegar al resultado, eso sí. Hay muchas formas de llegar a la pieza final. Cada uno por ahí lo ve diferente y está bien, ¿sí? Porque es así. La idea es buscar un camino que nos sirva y el camino más corto para llegar a algo bien armadito, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer después. Por ahora anoten todo el proceso como lo harían con lo que ya conocen.
¿sí? Que aparte nos sirve un poco para ir repasando algunas operaciones o por ahí llegar mejor. Piernas. Sí, esto está. Ya la clase de mañana nos vamos a poner en paralelo, ir chequeando a ver si nos falta algo. Siempre vamos a trabajar con estos tres componentes, que son los que vamos a ir cargando después en el GRASS. Operaciones, geometría y parámetros, siempre está bueno ir detallándolo. El código de color les va a servir también como para fijarse en qué momento no anotaron algún elemento, por ejemplo los parámetros, ir anotando las medidas. Profe, ¿para qué partes tenemos que tener ya hechas para mañana? No, avancen con lo que puedan. Yo mañana voy a avanzar ya, voy a tener en la clase terminado seguramente torso, cabeza, pierna. Vamos a hacer, si quieren, en vivo la parte del brazo y la mano, porque tiene una morfología un poquito más compleja, no es solamente extruir. Fíjense que tiene... A ver, está la imagen. Bueno, esta sirve. Sí, que ahí vamos a tener que trabajar un poquito más con la forma. Bien. Sí, pero por lo menos lo que es el torso, la parte de la cabeza y la pierna podemos avanzar. Pasa que en la parte de la cadera no tenemos, faltan medidas y eso quiero que me ayuden a buscar, lo mismo que las medidas de estas piezas. Dale. Si consiguen una imagen que salgan las medidas, que vayan de acuerdo a las que ya tenemos, de 10, o súbanla directamente al WhatsApp ahí para que las tengamos todos. Pero quiero que todos trabajemos con las mismas medidas, ¿sí? Porque la idea es llegar al misma, por lo menos a la misma pieza. Les pido eso, sí, que me ayuden a buscar las medidas de, bueno, el brazo y la manito que faltan y la cadera. Son las tres piezas que faltan. ¿Sí? Que lo chequeen después la medida de ustedes. Pero bueno, avancen por ahora con lo que es torso, cabeza, con las piezas más sencillas, ¿sí? Con la parte central del cuerpo. Bien, bien, listo. Con eso. Ya va siendo la hora, entonces yo me voy retirando, pero... Sí, tengan esto, yo lo voy a subir. Bueno, subo este PDF, igual están subidas las imágenes. Ayúdame a encontrar esas medidas que faltan y bueno, mañana seguimos, ¿sí? Mañana seguimos puliendo un poquito esto. Cualquier consulta también con el tema del parcial, después me escriben si necesitan que veamos algo. Así que bueno, yo igual me quedo conectado al ratito que falte por alguna cosa. ¿Sí? Hoy por hoy, bueno, sería esto. ¿Sí? Que después con sus tiempos lo vean. Terminaron unas cosas. Ayer empecé una cargar la imagen, todo ahí. Sí. Y empezar a armarlo. Eso lo vamos haciendo, digamos. Lo vamos a ir haciendo en clase también, sí. Porque quiero que practiquemos. Vamos a ir practicando en parte algunas cuestiones de Rhino, pero después vamos a ir agregando ya acá desde el GRASS. Al mismo tiempo que vamos armando en Rhino, vamos poniendo las operaciones en el Word, ¿no es cierto? Sí, a medida que van modelando, vayan anotando. Igual acá les va a quedar el registro arriba de todo lo que hacen, pero en lo posible, cópienlo, ¿sí? Que fíjense que ustedes pueden directamente, si se olvidaron algo, hacer un backup de esto. Si quieren, copien todo lo que tengan de operaciones acá arriba, lo guardan. ¿Sí? Pueden guardar toda la lista. Fíjense que si hago clic derecho, me va a salir como más pulido, ¿sí? Acá la lista de lo que fui utilizando. Los nombres de todas las operaciones. Clic derecho en la parte de comando. De todas las que usé hasta el momento. ¿Sí? Extruir, ahí me salen los nombres de todas las operaciones. ¿Vos, Agustín, lo tenías en español? Yo sí. Fíjate a ver si te sale en inglés o en español acá cuando haces clic derecho. Un segundo que justo lo había cerrado. Sí, porque bueno, creo que sí vamos a tener que trabajar en inglés desde el GRASS. Entonces, como para ir conociendo bien el nombre de cada comando, ¿sí? Que no nos equivoquemos con esto. Digo, no sé si por ahí me convendría ponerlo en inglés directamente o... Acá si le doy... no, para como recién lo hago. Claro, hace alguna operación, sí, dibujate algo o... Estoy dibujando ahí.
Hacete algo ahí para ver. Mover. No, polilínea, comando, círculo, nos van saliendo círculo desde el centro Te salen en español. altura, no, salen en español. Ah, bueno. Bueno, igual vamos a ir a poquito pasando después al GRAS todas las operaciones. ¿Cómo serían las...? Pero no sé qué me conviene hacer, pero bueno. Ahora lo dejo en español Sí, es que las operaciones, hay muchas que se van a ir repitiendo, no vamos a utilizar demasiadas al principio, entonces como que ya los nombres los van a aprender. En inglés no, por ahí son más parecidos también con 3D Max, no sé cómo están trabajando. Max es en inglés, todo en inglés. Sí, lo tienen también en inglés todo. Y también hemos trabajado un poco en inglés, así que... Y sí, pasa que ahora, por ejemplo, si tienen alguna pregunta, en internet es más fácil encontrar todas las soluciones en inglés, es como que hay más variedad. Y van a encontrar más tutoriales en inglés y por ahí las partes de la documentación ayuda mucho tener en español, pero algunas cosas muy puntuales están en inglés y no queda otra. Pero bueno, es parte también de aprender porque son cosas básicas y les van a servir después. Así que bueno, los dejo con esto. Sí, mañana vamos a seguir modelando. Yo mañana ya voy a tener como más pulido y les voy a dejar la referencia de la lista. Siempre recuerden de usar un código de color que les va a servir, ¿sí? A medida que van escribiendo su secuencia, ¿sí? Que acá básicamente están haciendo un algoritmo de todas las operaciones para modelar. Pero bueno, recuerden esto. No necesariamente tienen que ser esos colores, pero sí son los tres elementos, ¿sí? Operaciones, geometría y parámetros que tienen que ir anotando. Y mañana, bueno, vamos a avanzar con esto, ¿sí? Después les voy a pasar limpio ya lo que es las consignas de lo que es TP2. Por ahora esto que estamos haciendo es solo una práctica como para introducirnos a cómo trabaja el GRAS. ¿Sí? Todavía no arrancamos con TP2, esto no es TP2. Es solo un ejercicio como para ir viendo cómo va a ser el TP2 y ya después arrancar de lleno con eso. Así que bueno, los dejo con esto. Cualquier consulta ahí escriban al WhatsApp y bueno, mañana seguimos, ¿sí? Ayúdenme a conseguir las medidas que faltan. Yo esta clase igual la subo por si alguien no se pudo conectar, porque me parece que no estábamos todos ahora, pero bueno, ya lo dejo subido esto. Así que bueno, me despido chicos, me quedo conectado igual al WhatsApp o al IES virtual. ¿Sí? Que descansen, que estén bien.